El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 3 minutos. Hoy es jueves 31 de diciembre del 2020. Vamos a generar nuestra última entrevista del año aquí en nuestro espacio A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y de Majestad Televisión. El último programa del año, el último tramo del programa y la última entrevista del año. A cargo de Pedro Donoso, él es estratega, analista político, nos acompaña el día de hoy. Pedro, qué gusto, bienvenido. Gracias, Fabricio. Buenos días a todos. Gracias. A Pedro Donoso le hemos invitado para hacer una evaluación de este 2020 desde diversas ópticas, desde diversos puntos del análisis. ¿Qué nos deja de positivo? ¿Qué nos deja de negativo? ¿Qué nos deja en términos generales este 2020, Pedro Donoso? Yo creo que es muy complicado finalmente, digamos, hacer un balance de un año tan distópico, ¿no? Pero sobre todo de esta distopía que entra en una entropía política, digo yo, y en una entropía social. Si yo quiero, digamos, resumir el 2020 en una frase, diría que el 2020 es el año en donde nada está en su lugar finalmente, ¿no? Todo es absolutamente confuso y claro, no quiero caer en obviedades, pero claro, la confusión también se debe a esta transversalización de la pandemia que de una u otra manera, digamos, es complejo. Lo que creo que nos puede dar de positivo es la capacidad de reflexionar lo que nos deja este año. Entonces, para meter un poco de método al análisis, dividiríamos en dos el análisis de este año, ¿no es cierto? Más bien lo plantearía así, un análisis más tangible y un análisis más intangible, ¿no? En el tangible, finalmente, este es un año que nos deja cifras bastante preocupantes. Es decir, terminamos el año con 100,000 niños fuera del sistema escolar, 33,000 niños, digamos, de la mendicidad. El FMI calcula que hay un 9% de caída del Producto Interno Bruto. Un promedio, esto es interesante, un promedio de 1.5 leyes por mes, digamos, elaboradas y aprobadas por la Asamblea Nacional, que si bien uno no debe hacer un análisis cuantitativo, sino más cualitativo, sí nos deja para reflexionar, ¿no? Este es el año en el último septenio con más violencia y con más muertes violentas. Este es el año con una alta tasa de suicidios, es decir, es un año finalmente que desde lo tangible nos llama muchísimo la atención, pero sobre todo desde lo intangible es un año donde se incubó, y yo creo que las cifras de pesimismo de la población inéditas, ¿no? Es decir, no ha habido, de acuerdo a 4 encuestadoras finalmente, Sedatos, Clima Social, Click Report y Perfiles de Opinión, no ha habido un año, digamos, en donde el estado de ánimo negativo ha sido tan alto, ¿no? Y estoy hablando de años como, digamos, la crisis bancaria o la guerra del CENEPA, finalmente, ¿no? Creo que ese es un balance. Este año en lo negativo, en este clima de pesimismo, este año 2020, con pandemia, que además ha sido inédita en el Ecuador y en todo el planeta, lo que nos ha pasado. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad, lo que ha pasado este año. Pero más allá de eso, el Ecuador ha enfrentado la crisis del CENEPA en el año 95. Ese mismo año hubo crisis política que desembocó en la caída del entonces vicepresidente de la República. Hubo la crisis energética con la hora Sixtina. Tuvimos el año 99 con la crisis bancaria que expulsó a 3 millones de ecuatorianos de su patria buscando mejores días en el exterior. Digamos, estos otros años no se comparan al pesimismo de este 2020, Pedro Donoso. No se comparan al pesimismo, que además es una lógica, y por qué yo lo planteo como intangible, porque es percepción finalmente, ¿no? Es decir, la gente no se ha sentido tan pesimista ni siquiera en esos episodios, digamos, tan negativos para la historia, ¿no? Correcto. Eso, digamos, en lo tangible. En lo intangible. Bueno, lo intangible era el pesimismo, ¿no? En lo intangible era el pesimismo, pero además sumado a lo que yo creo que también el año preelectoral nos ha dado, ¿no? Darnos cuenta de la inmadurez, digamos, de la clase política que tenemos, digamos, en el Ecuador, ¿no? Es decir, este es un mantra que yo siempre repito, somos de este país de candidatos sin partido, de partidos sin candidatos y de candidatos y partidos sin ideología, finalmente, ¿no? Y mucho desde el populismo antipolítica se repite que finalmente lo importante no es tener ideología, sino ser pragmático. Yo creo que le hace muchísimo daño eso al Ecuador, finalmente, porque no sabes por dónde ir, es decir, no tiene el ciudadano una identidad, quizás no ideológica, que es más complejo, pero una identidad finalmente con una tendencia política que en otros años facilita, ¿no es cierto?, esa identificación incluso para la intención de voto, ¿no? Vamos desmenuzando, Pedro. Le quiero proponer a nuestro invitado hacer un breve análisis tal vez de algunos actores políticos y de algunas funciones del Estado. Quiero empezar por la parte ejecutiva. ¿Cómo evaluamos al gobierno que lidera Lenín Moreno Garcés en este 2020? Pedro Donoso.
Es interesantísimo, digamos, hacer una evaluación real del gobierno, porque el problema es que también, digamos, el ruido político muchas veces no nos ayuda a hacer una evaluación y yo no quiero caer en la evaluación de lo positivo o negativo, sino que quiero desmitificar, veamos si me sale finalmente, ¿no es cierto? Se ha dicho mucho que este es un gobierno muy débil finalmente, ¿no? Y eso lo comprueban finalmente los datos, ¿no? Es decir, Cedatos hace un par de meses, me parece que en octubre, sacó cifras muy interesantes, ¿no es cierto?, del tracking de, digamos, los presidentes. Y, por ejemplo, digamos, haciendo un parangón, Lucio Gutiérrez empieza con un 64% de aprobación y cae con un 32% de aprobación. Pero Moreno empieza, digamos, con un 68% de aprobación, la aprobación más alta, digamos, de la historia republicana, y se mantiene con un 9% de aprobación, lo cual, si podemos construir esta hipótesis, diríamos que el gobierno puede ser débil en la aceptación ciudadana, pero es bastante fuerte, digamos, en las relaciones políticas que ha logrado construir con estamentos, digamos, sociales y políticos, Fuerzas Armadas, policía, digamos, gremios empresariales, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este es un gobierno que se percibe débil desde el ente ciudadano, pero es bastante fuerte, siento yo finalmente, e intento justificarlo con estas cifras, desde esta lógica del relacionamiento político con los estamentos sociales, ¿no? Finalmente. Ahora, es un gobierno ejemplo, también que le ha pasado, que le ha tocado dura, finalmente, ¿no? Claro, claro. O sea, lo de la pandemia ya está claro que nadie estuvo preparado a nivel mundial. Lo que tal vez uno cuestiona acá es la forma como se respondió a la pandemia, que creo sí estuvo matizada por algunos hierros que habría que analizarlos poco a poco y que también, digamos, la valoración va a depender de la visión que cada uno de nosotros tengamos sobre el manejo de esa crisis sanitaria. Pero, por ejemplo, dice algo que es verdad. Este gobierno débil ante la opinión pública, pero fuerte con el apoyo de determinados sectores. ¿Cuál es el papel que tienen los medios de comunicación? Y actores como las Fuerzas Armadas, que creo que son fundamentales. Y hago una mirada retrospectiva a cosas que en lo personal, desde el ejercicio mismo de la profesión, me tocó vivir desde el punto de vista periodístico. La caída de Bucarán, la caída de Maguad, la caída de Gutiérrez, donde tanto los medios cuanto las Fuerzas Armadas fueron actores protagónicos en los hechos que ocurrieron en el año 97, en el año 2000 y en el año 2005. ¿Cuál es el papel de estos dos sectores hoy para que un presidente con apenas el 9% de calificación positiva se haya mantenido en el poder, Pedro? Yo creo que es muy importante la pregunta. Finalmente, yo creo que los medios han hecho, yo creo que hay que diferenciar, digamos, también el rol de los medios. Este es un gobierno también que ha tenido que evidenciar el emergimiento de medios alternativos, de medios digitales, por ejemplo, que me parece que eso es súper interesante, post-octubre además. Yo creo que los medios finalmente han hecho su papel. Es interesante ver cómo incluso los medios, digamos, han develado casos de corrupción complicados finalmente, ¿no es cierto? Pero yo creo que va más allá, ¿no? Yo creo que va más allá en el sentido de el gobierno ha intentado posicionar la idea, la narrativa de que se ha recuperado, digamos, la democracia en ese sentido, y creo que eso le ha logrado un ligazón interesante con los medios de comunicación. Finalmente con las Fuerzas Armadas, y yo creo que hay que incluir a la policía porque hay un hecho fundamental, es decir, es la segunda vez en la historia, digamos, desde el regreso de la democracia, que tenemos un policía en servicio pasivo como ministro de gobierno finalmente, ¿no? Eso demuestra de una u otra manera la cercanía que ha tenido, que ha planteado el gobierno con las fuerzas, digamos, del orden, las fuerzas de la seguridad, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que ha habido una relación fluida, ¿no es cierto? Y por eso yo creo que le consolida un gobierno absolutamente fortalecido en sus relaciones políticas, ¿no? Correcto. Pasemos del Ejecutivo al Legislativo. ¿Cómo evaluamos la Asamblea Nacional, Pedro? Pongamos cifras, porque si no, esto se convierte en opinión y eso es lo que no quiero que sea finalmente, ¿no es cierto? Si hacemos un análisis de contexto, vamos a ver, como les decía, que el promedio de aprobación de leyes es 1.5 leyes por mes finalmente. El debate está en si la discusión es cuantitativa o cualitativa, porque habría que ver, digamos, y profundizar ese tipo de contenidos en las leyes, ¿no? Sin embargo, evidentemente es una asamblea absolutamente deslegitimada desde la opinión ciudadana. Yo siempre me pregunto qué asamblea no lo ha sido. Tiene un montón de casos de corrupción, más de 50 asambleístas investigados. Entonces sí es una asamblea de una u otra manera absolutamente fragmentada, pero sin un norte político que yo creo que sí tiene que ver finalmente con esta disputa y esta capacidad de tener minorías móviles en apoyo finalmente a ciertas posturas del Ejecutivo, ¿no? Y con esa lógica un chantaje y un rompimiento y una crisis además súper latente entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿cuánto daño le ha hecho al trabajo de la Asamblea Nacional, más allá de los temas
temas cuantitativos sobre la calidad de las leyes aprobadas y el hecho de que en el imaginario de la gente está esta duda de que hubo leyes que fueron aprobadas con los votos de legisladores a cambio de cuotas de poder. De acuerdo, digamos, es una reedición de los 90 y, digamos, y no solo en la lógica de la legislación, sino de la fiscalización, finalmente, que creo que me parece que es más complejo, ¿no? Es decir, 5 procesos de juicio político al ministro Martínez que están bajo llave en un cajón. Entonces, claro, finalmente este choque de trenes, ¿no es cierto?, hace que se deslegitime además no solo en la lógica de la asamblea actual, sino que se deslegitime el futuro de lo que vamos a elegir. Entonces, digamos, eso abona y ha abonado indudablemente a la alta calidad del pesimismo finalmente, ¿no? ¿Qué pasa con la función judicial? Vamos, ejecutivo, legislativo, hablemos de la justicia. Hay mucha gente que ubica, por ejemplo, y esto, insisto, depende, como siempre, las cosas del cristal a través del cual se las miren, depende de quién lo analiza. Hay gente que avala lo hecho por la justicia este año, casi como que el principio del fin de la justicia fue la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, que termina siendo tal vez el hecho judicial más emblemático del año. Pero ¿cómo analizamos el papel, la participación de la Administración de Justicia en este 2020, Pedro? Yo creo que, digamos, no logramos este 2020, no hemos logrado, digamos, en 40 años de regreso a la democracia, despolitizar la justicia. Eso es absolutamente evidente, ¿no es cierto? Y ahí la función judicial también tiene, digamos, relación con otras funciones del Estado, evidentemente con la de control social. Entonces, de una u otra manera, digamos, lo que a mí me preocupa no es tanto el rol que ha tenido la justicia en el 2020, sino el que va a tener en el 2021. Y con esto yo creo que la frase que va a categorizar el 2021 será el año en donde todo está en disputa. No nos olvidemos que ahorita hay todo un proceso de elección de cierto número de magistrados para la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, de una u otra manera, digamos, también yo siento que la justicia no ha dado, digamos, el resultado y no ha establecido una capacidad de posicionamiento reputacional para lograr confianza ciudadana este 2020, ¿no? Función electoral, función de transparencia y control social, Pedro, para terminar esta revisión rapidísima de las funciones del Estado. Lo electoral que está allí en el imaginario de la gente por la campaña electoral que inicia hoy, por los preparativos de las elecciones, por el hecho de que no hay definiciones sobre la lista definitiva de candidatos, etcétera, y también el tema de la función de transparencia y control social liderada por el Contralor, que tampoco ha podido abstraerse de la polémica que permanentemente ha estado en el ojo del huracán, Pedro. Digamos, ahí es interesante ver este nexo, ¿no es cierto?, entre las dos funciones. Es decir, yo creo que la función electoral ha tenido más intervenciones en estos 2 últimos años, sobre todo en el 2020, que cualquier otra función. Recordemos finalmente que además el Contralor inició una acción, un examen especial cuestionado por varios abogados de la legalidad de analizar a ciertos partidos y eso ha provocado, digamos, un retraso inédito en las elecciones. También lo hizo con un análisis de la deuda que también cerró mercados internacionales, etcétera. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es que la función electoral ha repetido, digamos, el problema del Ecuador, que a veces creemos que es un problema de voluntad política. Es decir, cuando saca el Consejo Nacional Electoral este comunicado con el Tribunal Contencioso Electoral diciendo las elecciones se van a dar respetando el cronograma, es interesantísimo ver cómo 2 instituciones públicas se pusieron de acuerdo para hacer un comunicado público diciendo que van a respetar la ley. Eso es inédito. O sea, claro, para hacerlo lógica, para hacer la lógica, las 2 instituciones de la función electoral anunciando que van a respetar el calendario que ellos mismos aprobaron. Además, la ley, así es. Entonces, claro, sorprende finalmente, pero además esto genera este debate y esta reflexión que es la que quiero hacer, de que en el Ecuador a veces creemos que todo es voluntad política, que es vayan y pónganse de acuerdo y limen sus asperezas, pero esta no es pelea de compadres, pues. Aquí hay algo que se llama Código de la Democracia, que finalmente es el que tiene que marcar la relación, ¿no es cierto?, y el desarrollo relacional de las organizaciones públicas, finalmente, ¿no? Dicho esto y haciendo este breve análisis, yo sostengo, quiero trasladar a nuestro invitado mi opinión personal, la comenté hoy en la primera parte del espacio, se la traslado hoy porque me gustaría una opinión sobre él, sobre este tema de nuestro invitado Pedro Donoso Müller, que nos está acompañando en esta mañana. Yo sostengo que en el Ecuador, más allá de la debilidad institucional, yo creo que no hay institucionalidad, que las cosas cambiaron para no cambiar, que los excesos que hubo en el pasado fueron corregidos, entre comillas, con más excesos, y que hoy no tenemos un mejor país con una institucionalidad fuerte y sólida. Eso se ha reflejado este año. Es la opinión de quien les habla, yo lo expresé en la primera parte de este espacio.
Yo quiero saber la opinión de Pedro Donoso en ese sentido, en el tema institucional, a nivel macro. Concuerdo totalmente. Yo creo que el Ecuador, y lo repito a veces cuando tienen la amabilidad de consultarme, yo creo que el Ecuador es de este país gatopardista en donde todo cambió para que nada cambie históricamente, ¿no? Es decir, somos el país del mito de Sísifo, que recogemos la piedra y botamos la piedra ad infinitum, ¿no? Y eso me preocupa finalmente, y yo concuerdo con la debilidad institucional que viene, digamos, históricamente desde el regreso de la democracia, pero además hay algo que a mí me preocupa inmensamente con relación al 2021, que es que yo siento que este año, finalmente, el poder político, el Estado, se ha desplegado o se ha retirado finalmente y no ha logrado administrar las tensiones sociales y no ha logrado administrar el caos finalmente, ¿no? Y el caos llega un momento en que va a tener que buscar un cauce para tener orden. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, el 2020 ha sido, ¿no es cierto?, la incubación de grandes tensiones sociales que no ha visto en el poder político la posibilidad de ser administradas. Entonces vamos a tener un 2021 con un montón de tensiones sociales que van a tener que buscar una válvula de escape finalmente para que pueda explotar sin que alguien lo pueda mediar. La política se resume en ser el arte de la administración de las tensiones sociales. Y yo creo que este 2020 se ha caracterizado porque nadie lo ha hecho y el 2021 veremos las consecuencias. Como ha ocurrido desde 2017, en 2020 un actor político ha estado omnipresente en el imaginario de la gente. Y me refiero al expresidente Rafael Correa. Cuando Lenín Moreno se posesiona el 24 de mayo del 2017, múltiples sectores del país, de la opinión pública, mediáticos, políticos, hablaban de que había que pasar la página, había que dejar a Correa de lado, pero permanentemente esos mismos sectores, incluyendo al propio presidente de la República y su gobierno, constantemente han hecho referencias a Correa, al pasado, a las decisiones, a las omisiones y a los errores de Correa. Y Correa está ahí. Para bien o para mal, Correa está omnipresente. Este año ocurrió lo mismo, Pedro. Totalmente, totalmente. Y digamos, es interesante porque además la clase política nunca entendió, y no la clase política, yo creo que las élites en el país, cuando me refiero a élites no me refiero a solo la élite económica, la élite cultural, académica, política, social, sindical, gremial. Yo creo que nunca entendieron, más allá de la figura de Correa, que la disputa siempre está en la resignificación de los conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente si uno quiere, digamos, sepultar una tendencia política, lo que tiene que hacer es resignificar los conceptos que esa tendencia política ha dejado finalmente a la sociedad. Yo creo que ningún estamento lo entendió y nosotros, digamos, seguimos jugando en la cancha conceptual en la que nos dejó el correísmo durante 10 años. Es decir, digamos, Correa tenía estabilidad para bien o para mal, de establecer conceptos, ¿no es cierto?, en, digamos, las sabatinas, o tenía la capacidad de decir, esto es justicia, esto es derecho, esto es libertad de expresión, esto es libertad de empresa, y nosotros discutíamos eso. No hay un estamento en el 2020, y yo creo que en estos 4 años de gobierno, que haya resignificado esos conceptos. Es muy difícil finalmente. Nadie entendió que esa era la manera, de una u otra manera, de restablecer nuevos conceptos en el cual, digamos, la democracia pueda desarrollarse, ¿no? Y eso lo mantiene vivo a Correa. Y eso se traduce, el hecho de que esté vivo Correa con sentencia penal condenatoria ejecutoriada en su contra, con el hecho de no constar en la papeleta electoral para los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo 7 de febrero, pero el hecho de estar ahí omnipresente, de alguna manera se traduce en el hecho de que su candidato, el candidato de su orientación política, Andrés Arauz, está allí en este primer pelotón que yo lo analizaba hace minutos con Tatiana Larrea justamente sobre estos pelotones de candidatos. El hecho de que Andrés Arauz está ahí, digamos, el candidato del correísmo está ahí en la primera línea junto a Lasso y junto a Yacu Pérez. Totalmente de acuerdo, finalmente. Digamos, a ver, hay una frase que a mí me ha enseñado en la experiencia que no hay muertos en política finalmente, ¿no? Esto a mí me lo enseñó Alberto Fujimori saliendo del hospital a los 80 y pico de años, ¿no es cierto?, indultado por el presidente PPK, ¿no es cierto?, demostrándote que además la única manera de matar políticamente a un actor político no es por la vía judicial, es por la vía política, ¿no? Más allá de que si tuvo asidero o no, digamos, la sentencia de Arroz Verde, etcétera, ese no es mi papel como analista porque no soy analista jurídico, ¿no? Pero claro, es evidente que finalmente, digamos, si uno no puede reconceptualizar lo que el correísmo te deja, le vas a revivir al correísmo y es tan así que, y además en esto quiero ser súper técnico, teniendo un candidato, Andrés Arauz, que es tan mal candidato finalmente en el sentido del perfil del candidato, lo tienes vivo. Entonces, eso es lo que provoca él, yo siento, no entender finalmente lo que sucede en el país
y partir siempre del análisis desde el sesgo de confirmación, desde el wishful thinking, de lo que yo creo que sucede, a pesar de que en el Ecuador profundo sucedan otras cosas, ¿no? A Lasso, ¿cómo lo ve Pedro Donoso? Y menciono a Lasso, particularmente a Lasso, uno, porque es un actor político importante, sin duda. Dos, porque forma parte de este primer pelotón. Tres, porque el propio exministro de Cultura del actual gobierno, Juan Fernando Velasco, aseguró que Lasso tenía más influencia en las decisiones económicas del gobierno que él siendo ministro de Cultura. Y cuatro, porque por tercera ocasión consecutiva buscará llegar a Carondelet. Digamos, yo creo que podemos dividir al actor Lasso, ¿no es cierto?, en los pros y los contras que tiene, ¿no es cierto? Yo creo que los pros finalmente es, sin duda, para mí, la alianza con el Partido Social Cristiano. La alianza con el Partido Social Cristiano a Lasso le da lo que uno más necesita en una campaña electoral, que es tiempo. ¿Y por qué digo tiempo? Porque finalmente el Partido Social Cristiano puede utilizar sus bases para profundizar su campaña en las 4 provincias con mayores electores de la costa, y Lasso puede concentrarse finalmente en las 3 provincias con mayores electores de la sierra. Entonces yo creo que esa alianza finalmente le ayuda muchísimo a Lasso. Y en ese sentido también yo creo que la disputa dentro de una tendencia de izquierda también le podría beneficiar. ¿Cuáles son los contras finalmente? Yo creo que el contra es el mismo, el candidato en sí mismo, digamos. Es muy difícil, digamos, como ya lo dijo alguien, es muy difícil ser banquero y ser político finalmente en este 2020, ¿no? En esta dinámica, no porque sea malo, sino porque es difícil venderlo. Ahora, yo creo que, y en los últimos eslogans, en los últimos videos que he podido ver, creo que el Lasso empieza a ser el Lasso en sí mismo, que creo que es lo mejor que puede ser. Es decir, porque ya en sí mismo, si eres un actor político difícil de vender, que empieces a desfigurarte como actor político, va a ser peor, ¿no? Entonces yo creo que Lasso está de una u otra manera entendiendo, volviendo a entender, y veremos cómo plantea su campaña, porque además, si bien la alianza con los social cristianos es su mayor ventaja, también puede convertirse en su mayor problema al momento de ir a territorio y hacer campaña, ¿no? ¿Por cuál de las listas de asambleístas apoyas finalmente, ¿no? Claro, yo voy a postear más adelante un par de fotografías. Estoy ahora mismo fuera de Quito, estoy en Esmeraldas. Y por ejemplo, aquí me encuentro con unos afiches del candidato que lidera la lista del Partido Social Cristiano a la Asamblea con la foto de Lasso. Y me encuentro con otro afiche de la candidata de Creo que lidera la lista para la Asamblea con la foto de Lasso. O sea, estas listas separadas, ¿no? Así es. Ese va a ser un problema y una confusión para el elector también, ¿no? Ese es un problema grave. Correcto, Pedro. Lo último, ¿qué nos depara? Sin pretender tener la bola de cristal, sin pretender leer las cartas, ni leer el concho del café, sin pretender ser adivinos, petunizos, ni mucho menos, pero así, desde la concepción del análisis, ¿qué nos depara 2021? Como decía yo anteriormente, creo que el 2021 va a ser el año en donde todo está en disputa. Y cuando todo está en disputa, a mí lo que me preocupa no es que la disputa en sí mismo, porque es normal, digamos, en sociedades que los estamentos entren en disputa, sino que no exista un estamento público que administre esas tensiones, ¿no? A mí me preocupó muchísimo, por ejemplo, la violencia registrada y el asesinato a este candidato, digamos, a la asamblea. Es decir, de una u otra manera, yo creo que el estamento político tiene que entender que si no hay una válvula de escape para administrar las tensiones sociales que se traducen en la descomposición social, el 2021 puede ser un año fatídico para el Ecuador, digamos, en sobre todo la descomposición en sí mismo democrática, ¿no? Yo veía esto finalmente y después veía, digamos, a la Colombia de los 90, a la Colombia de los 80. Yo decía, es bastante preocupante, ¿no? Es bastante preocupante que de una u otra manera, digamos, al que cuando todo está en disputa, no hay un estamento público que pueda establecer y canalizar y resolver esas disputas. Entonces yo creo que el 2021 va a ser un año muy duro para el Ecuador. Yo creo que no se va a resolver, por ejemplo, los niveles de pesimismo, transversalizado además porque va a ser un año partido desde lo político. 5 meses de un gobierno, ¿no es cierto? 7 meses de otro, con una nueva asamblea absolutamente atomizada finalmente, con minorías, digamos, grandes de 4 partidos, pero además con pequeñas minorías móviles que van a poder o que pueden, digamos, establecer una crisis institucional. Entonces, yo creo que finalmente el 2021 va a ser muy duro. Correcto. Pedro Donoso, un feliz 2021 para ti y para toda tu familia. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Un abrazo, Fabricio. Un feliz año para todos. Muy amable. Gracias. A nuestro invitado Pedro Donoso, analista, haciendo una valoración de este 2020. Muy interesantes las reflexiones de nuestro invitado, justamente. Es un año que da cuenta del estado de ánimo tan complejo que estamos enfrentando los ecuatorianos. Gracias a Pedro Donoso, aquí en A Primera Hora, 8:27 en la mañana.